El Imperio Bizantino. Su historia comienza en el reinado de Teodosio, quien impuso el catolicismo como religión oficial y dividió el Imperio Romano en Oriente y Occidente. El año de su muerte, el 395 después de Cristo, Teodosio reconoció que Roma era muy grande para ser administrada como una unidad, dejando la herencia imperial dividida entre sus dos hijos, Arcadio, con 17 años en Oriente, y Honorio, un niño de 11 en Occidente. La división fue irreversible y permitió que, mientras el Imperio Romano de Occidente sucumbiera después de 80 años de crisis y penetración de los bárbaros, en Oriente se consolidara el Imperio Bizantino, que habría de durar hasta 1453. El Imperio Bizantino se ubicó en el Mediterráneo oriental, y a pesar de las grandes e importantes pérdidas de territorio por las constantes guerras, se mantuvo como una de las grandes potencias militares y económicas para Europa y Oriente Próximo. Hacia el siglo XII, después de reconquistar su ya gastado poderío, el imperio entró en agonía. Finalmente, cayó con la toma de Constantinopla en manos de los turcos. Su nombre se debe a que la capital fue la ciudad griega de Bizancio, la misma que fue refundada en el año 330 después de Cristo por el emperador romano Constantino, bautizándola con el nombre de Constantinopla. Hoy se llama Estambul y es una ciudad de Turquía. ¿Cuáles fueron las causas de su duración? Mientras el Imperio de Occidente cayó despedazado por las invasiones bárbaras y en su territorio se formaron numerosos reinos, el Imperio de Oriente resistió tales invasiones, sorteó el peligro y duró 10 siglos. Las causas de su larga duración fueron causas políticas. Primero, la unidad del imperio. Mientras en Occidente hubo solamente discordia y desunión, en el Oriente hubo obediencia y colaboración patriótica con los emperadores en sus problemas internos y externos. Segundo, la organización jurídica del imperio, obra admirable de algunos soberanos, sobre todo de Justiniano. Causas económicas. Primero, la posición geográfica de Bizancio, capital del imperio, vinculada por igual al oriente y al occidente. Segundo, el intenso tráfico comercial de los pueblos que formaban el imperio y que tenían en Bizancio un centro casi obligatorio para sus transacciones. Causas militares. Primero, la organización de un poderoso ejército bizantino. Dicho ejército triunfó en todas partes. Por el este, contuvo a los persas, eslavos y hunos. Por el oeste, venció a los ostrogodos y les quitó Italia. También venció a los visigodos y les quitó parte de España y el norte de África. Segundo, estas victorias no fueron solamente militares, también fueron diplomáticas. Los emperadores supieron imponer por medio de las armas o por medio del convencimiento los tratados y el pago de fuertes tributos. Causas religiosas. Primero, el imperio duró 10 siglos porque fue el depositario de la fe cristiana, puesta en peligro frente al zoroastrismo de Persia y al islamismo de Arabia. Segundo, a pesar de las numerosas sectas religiosas que surgieron en su territorio, la iglesia griega o bizantina supo conservar su autoridad y su unidad. Principales emperadores. Entre los 109 emperadores que gobernaron el imperio bizantino merecen citarse: Justiniano. Justiniano gobernó entre el 527 y el 565 después de Cristo. Fue un extraordinario gobernante, sumamente trabajador. Fue este emperador uno de los más insignes estadistas de la historia. Brilló como organizador y como guerrero. Como organizador hizo, entre otras, dos obras que le han inmortalizado. Embelleció las ciudades del imperio, sobre todo Bizancio, llamada Constantinopla desde la época del emperador Constantino. Allí mandó edificar la Catedral de Santa Sofía, un colosal templo donde aún se admira una cúpula de 31 metros de diámetro, hecha por medio de un sistema de resistencia aprendido de los persas. Hizo recopilar los principios del derecho romano. Un cuerpo de juristas, presidido por Triboniano, se encargó de reunir las leyes, los fallos de los jueces y los preceptos de gobierno que eran la base para la organización del Estado. Se publicó entonces el Corpus Juris Civilis Romani, el cuerpo de leyes civiles romana, obra monumental compuesta por el Código, que eran las leyes promulgadas, el Digesto o Pandectas, que eran los fallos de los jueces, la Instituta,
que eran los preceptos para estudiar las leyes. Como guerrero Justiniano hizo que el imperio alcanzara una extensión colosal. Abarcaba desde Mesopotamia hasta España. Puede decirse que Justiniano, con sus dominios, resucitó el imperio de Teodosio y reunió otra vez el oriente con el occidente. Mandó construir 80 fortalezas en occidente y 600 en oriente. Heraclio gobernó entre el 610 y el 642 después de Cristo. Combatió contra los persas, mandados por el gran rey Cosroes II, a quien venció en Mesopotamia. El emperador bizantino, en son de triunfo, regresó a Constantinopla, llevando como trofeo la verdadera cruz de Cristo, rescatada en aquella guerra. León III gobernó del 717 al 741 después de Cristo. Integrante de la dinastía isauriana, prohibió el culto a las imágenes religiosas, con lo cual entró en conflicto con la Santa Sede de Roma. Adoptó tal actitud por conveniencia política, para contentar a los persas y a los maometanos, que amenazaban el imperio y que en sus religiones habían prohibido esta clase de cultos.